Saludos a todos. Las fotografías antiguas guardan recuerdos de eventos verdaderamente únicos, ya que en el pasado, las fotos solo se tomaban en ocasiones muy especiales. Echemos un vistazo a los momentos más inusuales del pasado. Sección 2. ¿Recuerda tu infancia? ¿Tu camino hacia la escuela estaba lleno de obstáculos y desafíos? ¿No? ¿Pero qué pasaría si tu única forma de llegar a la escuela fuera cruzando un río, no usando un puente, sino a través de una tirolesa? Estos niños de Italia no tenían opción. A finales de la década de 1950, estaban tan ansiosos por aprender que nada podía detenerlos. En los primeros días después de la invasión de Normandía en junio de 1944, las tropas británicas y estadounidenses enfrentaron una grave escasez de bebidas alcohólicas, especialmente cerveza. Los soldados se quejaban de que la sidra aguada era el único alcohol disponible en las ciudades francesas recién liberadas. Afortunadamente, la Royal Air Force de Gran Bretaña, en colaboración con cervecerías inglesas, estaba lista para resolver este problema. La cerveza para los soldados se entregó exitosamente en barriles adjuntos a aviones de combate, como se puede ver en esta rara foto. ¿Sabías que dentro del robot R2-D2 de Star Wars había un humano todo el tiempo? Su nombre era Kenny Baker. Interpretó a este personaje, si se le puede llamar así, en 6 episodios de la famosa saga. Kenny medía 44.1 pulgadas de alto y trabajó como actor en circos y cabarets hasta que George Lucas lo contrató para el papel en 1977. Cuando veas a R2 moviéndose de un lado a otro o rotando su cabeza, sabe que es Baker, y la prueba está justo frente a tus ojos. En esta fotografía, puedes ver al propio actor durante un descanso para el almuerzo en el set de Star Wars. Y esta toma es realmente única. El 7 de septiembre de 1909, el explorador Robert E. Peary informó con alegría que finalmente había llegado al Polo Norte. Antes de esta expedición, el Polo Norte era un lugar verdaderamente misterioso donde ningún humano había puesto pie. Poco después de que esta fotografía se hiciera pública, Robert E. Peary se ganó con justicia el título de pionero. El biólogo francés Jean Dorst señaló que inicialmente la población global de bisontes era de alrededor de 75 millones de individuos, pero para los años 1880-1885, los relatos de los cazadores norteamericanos mencionaban la caza del último bisonte. En la década de 1840, aproximadamente 2.5 millones de bisontes eran asesinados anualmente, y de 1872 a 1874, alrededor de 3.5 millones fueron abatidos. En esta foto, puedes ver la magnitud de esta tragedia, montañas enteras de cráneos de bisonte. Afortunadamente, este animal único fue finalmente preservado. En 1924, los parisinos usaron sillas para combatir las inundaciones. No estaban tratando de prevenir las inundaciones con muebles. Las sillas se convirtieron en uno de los medios de transporte en tierra que había sido sumergida por el agua. Los parisinos lucharon con la inundación durante todo enero. El otoño lluvioso de 1923 y las fuertes precipitaciones en invierno hicieron que el nivel del agua en el Sena subiera a 23.9 pies. Esta fue una de las inundaciones más grandes en la historia de París. La inundación más severa ocurrió en el invierno de 1910, cuando el nivel del agua en el río subió a 28.5 pies. En esta fotografía, puedes presenciar una demostración de la verdadera disciplina de los años 30. Colis formaron una fila ordenada, cada uno con un cuenco en la boca, esperando para el almuerzo. Aunque esta foto podría haber sido montada, ya que es poco probable que los perros se alimentaran exactamente así, sigue siendo interesante observar a estos animales inteligentes. Y esta, amigos, es la primera fotografía en la historia de la humanidad. Fue tomada en 1826 por el inventor y artista francés Joseph Nicéphore Niepce. Muestra una vista desde la ventana de la casa del hombre. El proceso de creación de las primeras fotografías fue largo e intrincado. Niepce usó una placa recubierta con asfalto como material fotosensible. El asfalto se volvía sólido al exponerse a la luz, y en las áreas donde la luz golpeaba la placa,
El asfalto permanecía blando y podía ser eliminado, creando una imagen monocromática. Existen 3 primeras fotografías de la Tierra desde el espacio. La razón es que fueron tomadas casi simultáneamente, lo que provocó debates sobre cuál imagen fue la primera. Entonces, ¿de qué tratan estas fotos? Una de ellas fue tomada por la nave espacial soviética Molniya 1, el 7 de junio de 1967. Muestra no el planeta entero, sino solo una parte de él. La foto fue publicada en la revista Earth and Universe en marzo de 1968. La siguiente imagen surgió gracias a los esfuerzos del Departamento de Defensa de los EEU. El satélite Dodge capturó la primera foto en color del disco entero de la Tierra el 1 de agosto de 1967, pero no se publicó. Sin embargo, el 10 de noviembre del mismo año, el satélite ATS-3, un proyecto de la Fundación Nacional de Ciencias de los EPU, capturó una foto que pronto apareció en los periódicos y adornó la portada del primer número del Whole Earth Catalog. El 9 de febrero de 1942, ocurrió una catástrofe en Nueva York. En el Gran Salón, un equipo de trabajadores estaba ocupado cortando particiones y paredes dentro del casco del barco, usando quemadores de gas. Sin notar las chispas, un trabajador encendió accidentalmente un montón de chalecos salvavidas. No había bomberos a bordo en ese momento, y el sistema de supresión de incendios estaba desactivado. Después de 12 minutos, los bomberos de Nueva York llegaron al lugar, pero inicialmente no pudieron entrar debido a los trabajadores que salían del barco en llamas. Tras una hora de caos y confusión, los bomberos finalmente comenzaron a apagar el incendio. El agua vertida sobre la cubierta del Normandy empezó a acumularse de un lado, causando una inclinación peligrosa hacia la derecha. El diseñador del Normandy, Vladimir Yurkevich, llegó al lugar y sugirió que el barco podría ser salvado de volcarse abriendo las válvulas marinas y dejando que el barco se asentara en el fondo del río Hudson. Sin embargo, se ignoró su consejo. Durante la noche, la inclinación aumentó. El incendio se apagó. Alrededor de las 2:45 del 10 de febrero, el Normandy se inclinó lentamente hacia la izquierda y permaneció en un ángulo de 79 grados cerca del muelle. Esto es lo que puedes ver en esta foto histórica. Suecia fue el último país de Europa continental en cambiar a la circulación por la derecha. Esto ocurrió el 3 de septiembre de 1967, conocido como Dagen H o Día H. Desde la 10 am hasta las 6:00 am, los vehículos particulares no podían moverse. Durante este tiempo, los trabajadores encendieron los semáforos de tráfico derecho y colocaron nuevas señales de tránsito. A las 4:50 am del 3 de septiembre, todos los vehículos debían detenerse y cambiar al otro lado de la carretera, pero algo salió mal. Aparentemente, no todos los residentes de Suecia recibieron la noticia. Hoy en día, con la ayuda de aplicaciones especializadas y el Photoshop regular, poseemos habilidades básicas de manipulación fotográfica. Sin embargo, la primera foto manipulada se creó ya en 1857. Oskar Rechlander combinó más de 30 tomas individuales a través de un proceso de impresión combinada, dando lugar a un collage titulado Two Ways of Life. La trama gira en torno a las elecciones que harán dos jóvenes en la vida. A pesar de la idea moral incrustada en el collage, la imagen causó un gran escándalo y se consideró inmoral, debido a la representación de modelos desnudos. Puedes encontrar esta foto en internet con el título 650 soldados rindiendo homenaje a los animales que murieron en la Primera Guerra Mundial. Pero esta foto fue tomada en circunstancias muy diferentes. El fotógrafo es Almirón Newman y la imagen muestra a 650 oficiales y personal alistado del depósito de caballos, nombre 326 del Cuerpo de Suministros del Ejército de EEUOU, responsables del entrenamiento y suministro de caballos para el ejército. Los participantes de la foto grupal se organizaron en la forma de la cabeza de un caballo. No cualquier caballo, sino un caballo de montar específico llamado Devil, propiedad del mayor Frank Hod Breuer, el comandante de esta unidad. Esto es evidente en el título de la foto,
que alguien borró cuidadosamente antes de publicarla en las redes sociales. En el fondo, se puede ver el campamento del cuerpo de suministros, con establos y cercas para caballos que se extienden hasta el horizonte. Es bastante posible que la foto se haya tomado en memoria del querido caballo de Breuer que había fallecido. Sin embargo, considerando que él comandaba una unidad logística, y no una de primera línea, es probable que el caballo no muriera en Konvenituxene. O podría haber estado vivo cuando se tomó la foto. Y ciertamente, esta foto no era un tributo a los caballos caídos en la Primera Guerra Mundial, aunque el mito es, de hecho, hermoso. La fotografía Boulevard du Temple en París de Louis Daguerre se considera la primera fotografía en la que aparece una persona. La razón es que en los primeros años después de la invención de la fotografía, los tiempos de exposición eran muy largos, y las figuras en movimiento no podían imprimirse en la foto, apareciendo como si estuvieran desapareciendo. Por eso, las calles de las ciudades en las fotos de esa época parecen vacías. Aquí, sin embargo, un limpiabotas y su cliente permanecieron casi inmóviles durante los 10 minutos de exposición. A medida que la fotografía se desarrolló, los tiempos de exposición disminuyeron significativamente, lo que permitió a los fotógrafos trabajar con sujetos en movimiento. Esto llevó a la creación de las dos fotografías de tornados más famosas, tomadas con una diferencia de 4 meses en 1884 en los Estados Unidos. La primera fue capturada en Kansas en abril, y la segunda en Dakota del Sur en agosto. Una visión verdaderamente única y aterradora. En septiembre de 1962, George Aird, un piloto de pruebas para una empresa aeroespacial, estaba en un vuelo rutinario cuando su aeronave resultó dañada. Los sensores indicaron un incendio en la zona de recalentamiento intermedia. Aird tuvo que planificar un aterrizaje de emergencia. El campo de aviación más cercano estaba a unos 15 millas de distancia. Las condiciones meteorológicas desfavorables obligaron a Aird a cambiar a una pista diferente durante el acercamiento. Desafortunadamente, la longitud de la pista elegida era insuficiente para aeronaves militares, como lo indicaba la barrera manual al final de la pista. Con unos 10 segundos restantes antes del impacto, la aeronave estaba a una altitud de unos 30 metros. Y ocurrió un repentino aumento del ángulo de ataque. Esto provocó fallos en los sistemas de control, forzando al piloto a eyectarse. La aeronave se estrelló en el campo de aviación, se desintegró y se incendió. Afortunadamente para Aird, la eyección fue exitosa, a pesar de la altitud récord baja. En 1946, los romaníes rumanos practicaban una forma bastante peculiar de medicina. En una de las fotos sobrevivientes de esa época, se usa un oso vivo y dócil como herramienta terapéutica. Según los registros de archivos, los romaníes usaban osos para tratar la espalda. Dentro de la comunidad romaní, hay varios grupos. Los entrenadores de osos se llaman ursari, y supuestamente entienden a los animales y pueden comunicarse con ellos en cierto nivel. Fue este grupo el que ideó la práctica médica de tratar la espalda. El propósito exacto de la participación del oso no está del todo claro. Basado en las fotos, la práctica parece implicar la realineación de vértebras o la mejora de la postura. Es posible que una práctica similar persista hoy en día en aldeas remotas de Rumania. Sin embargo, los ursari ya no muestran tales trucos al público. El 24 de abril de 1967, ocurrió uno de los incidentes más trágicos en la exploración espacial soviética. El país perdió a una persona brillante, un héroe soviético, el cosmonauta Vladimir Komarov. Murió cuando la cápsula espacial de la nave Soyuz 1 se estrelló debido a una falla en el paracaídas durante una reentrada rápida en la atmósfera. En esta fotografía, podemos ver a los oficiales soviéticos inspeccionando los restos carbonizados de Komarov durante su funeral con ataúd abierto. Desde agosto hasta septiembre de 1951, se observaron luces brillantes en los cielos sobre Texas y Nuevo México. Una pareja casada en las afueras de Albuquerque notó un objeto sobre su casa que se parecía a un ala de avión. Alrededor de 20 minutos después, los residentes de Lubbock vieron una cadena de luces azul-verde y los radares detectaron un objeto en movimiento. Edward Ruppelt,
líder del proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de EU, fue encargado de investigar el incidente. La naturaleza de estas extrañas luces sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. Algunos creen que eran luz reflejada de aves migratorias. Otros especulan que eran luces en la niebla, mientras que un tercer grupo estaba convencido de que eran ovnis. El 24 de mayo de 1913, tuvo lugar una pelea entre Luther McCarthy y Arthur Pelkey, apenas $2 menores. Después de que comenzara la pelea, McCarthy se desplomó tras un ligero golpe de su oponente. Mientras el árbitro contaba hasta 10, una lámpara cayó sobre el cuerpo del boxeador. Durante este tiempo, iluminó a Luther yaciendo en el suelo. Después de 8 minutos, los doctores determinaron que McCarthy había muerto por una hemorragia cerebral. Al día siguiente, la arena donde ocurrió la pelea se incendió completamente. Después de la guerra, una niña que esencialmente creció en un campo de concentración fue enviada a un orfanato para niños mentalmente inestables. Durante la clase, cuando los cuidadores le pidieron que dibujara una casa, ella representó un caos perturbador que se parecía más a un alambre de espino enredado. En la parte superior del dibujo se lee Tereska, que es el nombre de la pequeña artista. El 1 de abril de 1946, un terremoto de magnitud 8.6 frente a la costa de las Islas Aleutianas en Alaska desencadenó ondas de choque en todo el Océano Pacífico. Se formó rápidamente un tsunami que se extendió por todo el océano, resultando en olas tan altas como 13 pisos. Pronto, el tsunami golpeó Hilo, Hawái, causando la muerte de más de 170 personas, marcando uno de los desastres más devastadores en la historia de Hawái. En esta inquietante foto, los últimos momentos de la vida de una persona no identificada están capturados en la esquina inferior izquierda. Estas son las imágenes extraordinarias que la historia preserva. Estudiar fotografías antiguas nos transporta a diferentes épocas, llenas de misterios y eventos increíbles. ¿Quién sabe? Tal vez dentro de cientos de años, nuestras fotos encontrarán su lugar en colecciones similares. Gracias por mirar.